Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, yo pues en estos tiempos de pandemia acudo mucho a las redes sociales y a los videos para completar mi trabajo de control político. Y hoy quisiera conversar con ustedes sobre un decreto que me parece supremamente importante y que va a tener unas consecuencias muy importantes, que es el decreto 558 de 2020, recientemente expedido por el gobierno, que para que ustedes recuerden es el decreto que trasladó a 20.000 pensionados de los fondos privados de pensiones al fondo público, es decir, al fondo de todos los colombianos o al fondo respaldado por todos los colombianos, que es Colpensiones. Entonces, bueno, pues me encantaría recibir sus opiniones y sus insumos al respecto para poder pues, conversar y completar mucha de la información que quiero dar aquí. Bueno, primero, pues me parece importante hacer unas precisiones para que arranquemos o seamos bien precisos en los fundamentos de aquello sobre lo cual vamos a hablar. Bueno, lo primero es que se trasladaron 20.000 pensionados por decisión del gobierno. Es decir, aquí no están trasladando cotizantes, se están trasladando a personas que están pensionadas. Y están pensionadas en un fondo privado de pensiones porque cumplieron dos requisitos muy importantes. Cumplieron un requisito de trabajar a lo largo de su vida muchísimo, y cumplir la edad de jubilación y construir un capital, puede ser un capital de 220 millones de pesos aproximadamente, depositado en una cuenta individual a nombre de esas personas, de cada una de esas personas, y suscribieron con el fondo básicamente una modalidad que es la de retiro programado, es decir, son acreedores de un salario mínimo que debe ser pagado durante el tiempo que les quede de vida a estas personas. Y al mismo tiempo, los fondos privados envían a Colpensiones pues, el contenido de esas cuentas individuales de estas 20.000 personas, que ascienden a 5 billones de pesos. 5 billones de pesos, pero reconociendo básicamente en el mismo decreto, en la exposición de motivos y en el objeto del decreto, que esos 5 billones no alcanzan para pagarle una renta vitalicia de un salario mínimo a estas personas. Renta vitalicia, pues, que respecto a la cual pues, existía un compromiso por parte, una obligación por parte del fondo de pensiones de cubrir, dado que estas personas cumplieron con los requisitos de capital y con los requisitos de tiempo. No sabemos por qué no cubren estos 5 billones esas obligaciones, tal vez por malas rentabilidades de estos fondos. Bueno, respecto de este hecho de este decreto existen tres narrativas que hemos visto en los medios de comunicación. Pues el gobierno ha dicho o ha tratado de entender que esto es un muy buen negocio para el gobierno, pues porque recibió básicamente 5 billones de pesos, y eso es muy bueno porque eso va a ayudar a financiar todas estas políticas sociales en tiempos de COVID. Los fondos, por su lado, se han de cierta forma victimizado, dicen que bueno, que ellos hacen ese sacrificio y aportan 5 millones, y poco victimizando se dicen que esto no es lo técnico, que lo ideal era que les hubieran permitido echarle mano a un fondo que es un fondo de solidaridad, es decir, es un fondo que existe en los fondos privados de pensiones, constituido por aportes de todos los cotizantes, y que existe para ayudarle a aquellas personas a las que les falta el centavo para el peso a pensionarse. No sirve para otra cosa. Pues, es decir, ellos pretendían tal vez echarle mano a un fondo colectivo, en circunstancias en donde les correspondía a ellos haber garantizado la debida rentabilidad de esos dineros que con tanto esfuerzo aportaron los pensionados. Bueno, entonces, pues estas dos son un poco las dos narrativas que hemos visto en medios. Muy bueno para el gobierno, tiene 5 billones, y los fondos, bueno, ellos hacen ese aporte patriótico, creen que lo ideal es que les hubieran permitido echar mano al Fondo de Solidaridad, pero que bueno, ¿qué se puede hacer? Yo tengo una lectura distinta, y yo creo que este es un tema muy complejo y creo que es un tema estructural que estamos presenciando en este momento. Porque es que, a ver, el gobierno hizo un muy mal negocio, muy mal negocio. ¿Por qué? Porque recibe 20.000 pensionados, es decir, recibe un pasivo, recibe la obligación de pagarle una mesada de un salario mínimo por 5 billones, reconociendo en el mismo decreto que esos 5 billones
pues no son suficientes. Es decir, recibo un pasivo y desfinanciado. En segundo lugar, pues porque no hay cálculo actuarial, y esto es lo más sorprendente. Yo recibo una obligación, pero sin saber realmente a cuánto asciende esa obligación, porque el cálculo actuarial es lo que me permite saber para cuántas mesadas y para cuántos años pues alcanzan esos 5 billones de pesos, un cheque en blanco. Y la tesis pues de los fondos de que se les está expropiando y que pobres, pues yo considero que no tiene asidero. Porque si de verdad el gobierno les expropiara o les expropiara esos 5 billones de pesos, pues el gobierno, pues lo lógico es que hubiera hecho un buen negocio. Y un buen negocio es traer las cuentas o 5 billones de cuentas de aportantes, de cotizantes, y no de pensionados. Porque ¿cuál es el negocio de un fondo? El negocio pulpo de un fondo es recibir aportes todos los meses, y pues el negocio malo es pagar un pasivo, es decir, es pagar las pensiones. El buen negocio de un fondo es recibir muchos aportes en modalidades de personas que tal vez nunca se van a pensionar, que es lo que hemos visto últimamente en América Latina y que explica en gran parte la crisis social que vive un país como Chile. Y pues no sabemos realmente, y eso es lo más preocupante, a cuánto asciende ese pasivo y en cuánto va a aumentar el pasivo pensional. Un verdadero cheque en blanco. Entonces veíamos que pues el gobierno hace un mal negocio. Pero uno dice, pero ¿cómo pueden hacer tan mal negocio? Yo no creo que lo hayan hecho por torpeza profunda. Yo creo que aquí hay un problema estructural. Y es que estos fondos, a pesar de haber cobrado una de las tarifas de administración más caras del mundo, que es de 4%, su rentabilidad en los últimos 12 años ha sido una rentabilidad mucho más baja de lo esperado. En muchos momentos ha habido inclusive rentabilidades negativas, y recientemente, ante la baja rentabilidad que han tenido los títulos soberanos, pues una tendencia de los fondos en Colombia y en el mundo es adquirir activos más riesgosos y con menos liquidez. Ese yo creo que es el problema de fondo. Entonces, ante tan mal negocio, lo que a mí me ha chocado un poco es que pues, han tratado de tapar este pésimo negocio, que yo creo en el fondo que es una especie de plan parcial de salvamento de los fondos privados de pensiones. Y lo han tratado de tapar con algo que yo considero pues es sí una falta, la verdad, o una forma de maquillar esta operación de salvamento parcial de los fondos con plata pública, incorporando un articulito que dice que si llegara a faltar dinero de esos 5 billones transferidos una vez se hagan los cálculos actuariales, los fondos saldrán más adelante a pagar ese remanente. Y es un articulito por ahí refundido. Y yo creo que esto pues parece más una forma de manipular a la opinión pública para tapar el verdadero propósito de este decreto. Primero, yo considero que esa plata, ese remanente nunca lo van a pagar. Primero, por lo obvio, porque los fondos privados, ¿por qué habrían de pagar en un futuro lo que hoy no pueden sufragar? En segundo lugar, nunca van a pagar porque el articulito está hecho para que no paguen. No traen ni origen de fondos como tampoco garantía de nada. Y en tercero, por la estructura misma de los fondos públicos o de Colpensiones. Los fondos privados son cuentas individuales y Colpensiones es un fondo común. Allí no hay cuentas individuales. Entonces, ¿cuál remanente? Es un fondo común que responde a las obligaciones de quien cumple unos requisitos de ley para juzgar, para pensionarse. Entonces, pues, juzguen ustedes. Esto no van a pagar nunca. De aquí a que hagan esos cálculos actuariales, pues nadie se va a acordar de la existencia de este decreto. Y como les decía, pues remanente de qué, si la plata entró a un fondo común, que es Colpensiones. Allí no hay cuentas individuales. Esa plata una vez entra, deja de ser dinero de quienes la tenían depositada en las cuentas individuales de las cuentas individuales de los fondos privados. Entonces, pues yo francamente no veo que vayan a pagar ningún remanente porque además la plata no la tienen hoy, entonces tampoco la habrían de tener mañana. Además no sabemos de qué fondos. ¿Qué creo yo que hay aquí? Pues como les decía, hay un problema estructural y no es propiamente causado directamente por la crisis del COVID-19, eso viene de antes. Estos fondos de pensiones ganaron buen dinero hasta la crisis de 2008 y fueron concebidos en los años 70 y su primer experimento fue Chile. En los 90s se expandieron por toda América Latina y como aquí abrazamos todas las modas, pues obviamente las recibimos y montamos los fondos de pensiones privados en el primer nivel de pensiones, cosa que solo existe realmente en América Latina.
En los años, bueno, lo incorporan algunas compañías norteamericanas para sus empleados. En los 70s y en los 80s nadie concebía una política realmente de cero interés. En los 70s y en los 80s eso era realmente inimaginable y la gente pensaba que siempre iba a haber unas tasas de interés positivas, pues porque venían de tiempos muy álgidos de inflación. La noción de quantitative easing, que es decir, después de 2008 los bancos centrales empezaron a prestar plata a cero para arrancar la economía, era algo tal vez inconcebible en los años 70, en los años 80, cuando se diseñaron estos fondos. Y pues sí, después de 2008 las tasas han sido muy bajas y las rentabilidades de estos fondos han sido negativas. Mucha de esta plata estaba invertida en bonos soberanos y esos bonos soberanos pues han tenido tasas muy bajas. ¿Qué han hecho los fondos? Ampliar su portafolio, por ejemplo, obra pública, como hicieron en Colombia, que fue algo muy positivo, y títulos de empresas que hoy muy posiblemente están empezando por un muy mal momento. Estos fondos pues han venido teniendo en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, aunque cuando se dice en Europa y en el Reino Unido son de segundo nivel, pero estos fondos han venido teniendo rentabilidades negativas o rentabilidades muy bajas y han pasado de activos muy seguros y líquidos a activos menos líquidos y menos seguros que muy posiblemente en este momento pues francamente estén muy depreciados pues por el impacto de esta crisis que nadie esperaba. Y bueno, y que realmente pues no sabemos hasta dónde va a llegar y qué fondo va a tocar. Pero ese es un problema indiscutiblemente. Tanto así que los fondos, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido y en los Estados Unidos han venido abandonando la modalidad pensional más costosa para ellos, que son los retiros programados con renta vitalicia. Es decir, el compromiso a pagar un salario X durante toda la vida del pensionado. Recientemente, por ejemplo, General Electric, pues es una de las empresas vanguardia más importantes de los Estados Unidos, abandonó y dejó de ofrecer esta modalidad y tuvo que fondear con cerca de $6 billones su fondo de pensiones por las bajas rentabilidades en los últimos 12 años. Entonces, ¿qué hicimos con este decreto? Con este decreto, básicamente, lo que hicimos fue transferir esta modalidad de 20.000 personas en retiro programado, renta vitalicia, cerca del 10% de todas de las poquitas realmente, porque estamos hablando de 180.000 personas que han logrado obtener este tipo de pensión en los fondos de pensiones privados en Colombia, transferidos al Estado colombianos, básicamente. Y bueno, se transfirieron por 5 billones de pesos sin saber realmente para cuántas mesadas alcanzan. Pero pues, no sabemos si son 5 billones de pesos de verdad, porque pues se habla de que podrá ser en efectivo, pero también podrá ser en títulos. Y son títulos, básicamente, títulos soberanos, TES, o pueden ser, por ejemplo, títulos de empresas, que perfectamente han podido desvalorizarse muchísimo con esta crisis, como ha pasado con los TES, que se han desvalorizado. Entonces, ¿son 5 billones de pesos reales o son 5 billones de pesos de títulos que han perdido mucho valor y solo se sabrá realmente su pérdida de valor cuando se liquiden? Esa pregunta la hice en un derecho de petición que mandé. En conclusión, este decreto es un gran negocio para los fondos privados porque pues, le mandan el hueso al Estado, es decir, el pasivo pensional, y ellos se quedan con la carne, que son los aportes de los cotizantes. Pero es tan pésimo negocio para el Estado, así le inventan una mentirilla como de que ellos van a pagar más adelante, que yo creo que esto es una especie de salvamento parcial de estos fondos. Y como les decía, esto es un asunto sistémico. Una parte importante, por ejemplo, del capital de solvencia de los bancos del país depende de bonos subordinados de fondos de pensiones. Y en segundo lugar, pues yo creo que esto es una especie de plan de salvamento que anuncia básicamente una próxima reforma pensional. Y para lograr pues, una reforma pensional se necesita de un Congreso dócil. Lástima que tengamos esta especie de Congreso dócil, que es el Congreso virtual, que no hace un control político real, es inane, guarda la forma de que hay Congreso, pero en ningún lugar ni democracia seria del mundo el Congreso es 100% virtual. En el caso de Inglaterra, tienen 100.000 infectados de COVID, 20.000 muertos y ahí sigue sesionando el Congreso. El Congreso español sigue funcionando. Y pues esto no es azar, es decir, el hecho de que surjan propuestas de reducir el tamaño del Congreso, más un Congreso virtual, pues es una forma de crear una especie de autopista para la próxima reforma tributaria que ya anunció el ministro Carrasquilla. Pero pues esto hay que pagarlo de alguna manera y solo hay dos formas de pagarlo, o extendiendo el IVA, para que lo paguen todos los colombianos,
o eliminando las exenciones tributarias de los dueños o del gran capital y entre otros los dueños de estos bancos. Ese es el debate que viene. Gracias.